Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, amigos. Si en algún momento van a observar este video, es mi propósito una vez más traer una palabra de esperanza, de aliento, algo que nos habla el corazón. Dios les bendiga, hermanos, qué bueno verlos. He comenzado con unos minutos de retraso, tuvimos ahí unas complicaciones, pero ya estamos listos para la palabra del Señor. Así es de que Dios les bendiga, qué bueno verles, qué bueno saludarles, saber que estamos con vida, eso es una gran bendición. Amén, hermanos, qué bueno, es una bendición. Vamos a comenzar como comenzamos todos los días que tenemos esta reflexión, y es haciendo una oración al Señor. Así es de que acompáñenme brevemente para pedir al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Esta preciosa noche una vez más nos encomendamos a la voz de tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es esperanza, es salvación, es consuelo para nuestras almas, Señor. Por eso venimos ante ti, Señor, y venimos a suplicarte, por favor, háblanos, por favor, ministranos, Señor, por favor, enséñanos una verdad que tú tienes para nuestras almas, Señor. Entregamos a usted nuestro tiempo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, que sea edificado por tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Dios, y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces, hermanos, a tener una reflexión de la palabra, la cual he titulado El testimonio de José. Así es, el testimonio de José. Bueno, es José el que está en la Biblia. Y la cita está en Génesis capítulo número 41 del 50 al 52. Yo voy a leerlo en este momento. Dice de la manera siguiente su palabra. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué hermoso, hermanos, Dios les bendiga, qué bendición. Esta noche quiero compartir una palabra que es muy significativa para mí y creo que para todos los creyentes en nuestro momento, en cada instante. Como cristianos, como hijos de Dios, hemos sido beneficiados con favores de parte de Dios. Y si yo les preguntara hoy si usted tiene un testimonio, por lo menos un testimonio, para poder declarar la grandeza que Dios ha hecho con usted, estoy seguro que tendríamos más de una razón para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Es más, me gustaría invitarlo a pensar qué testimonios, pensemos en la eternidad, hermanos, qué testimonios vamos a escuchar de los personajes bíblicos, qué cosas podríamos escuchar, qué tipo de testimonios donde la mano y el poder de Dios obró a favor de ellos. Yo creo que estaríamos sorprendidos. Imaginémonos aquella escena de David y Goliat, ¿verdad? Escenas maravillosas, hermanos, las conquistas, las batallas. Entonces, en la Biblia también hay testimonios, hermanos. En nuestras vidas también hay testimonios, y quiero entonces, hermanos, hablar acerca del testimonio de José, el hombre que estuvo en Egipto y que nosotros de alguna manera conocemos esa historia. Amén. Ahora, déjeme decirle que la gratitud debe ir acompañada de acciones que exalten el nombre del Dios que hizo el milagro. En nuestro caso es nuestro Dios, es nuestro Padre. Entonces, la gratitud no es solo una acción de decir yo estoy agradecido, sino una acción que también nos comprometa a vivir en la dirección de aquel que nos ha hecho el favor, como cuando Dios se le presentó a diferentes personajes, a Abraham, a Elías, y ellos ofrecieron altares, ofrecieron sacrificios de tal manera que honraban con eso el favor que habían recibido de Dios. Entonces quiero concretizar en algo. ¿Ha recibido usted algún favor de Dios? Usted puede decir hoy: yo tengo un testimonio de los favores que Dios ha hecho sobre mí. Si usted lo tiene, entonces a lo mejor se identifica con esta palabra que vamos a compartir. Entonces, hermanos, quiero decirles que sí, nuestro testimonio debe ir acompañado de acciones que glorifican a Dios por lo que hemos recibido, pero también quiero decirles que
la vida y la historia de José nos va a enseñar unos elementos que bien nos podrían ayudar en nuestra vida cristiana. Amén. Lo primero es que vamos a comenzar narrando parte de la historia de José. José era solo un joven muchacho cuando Dios lo llamó y le puso sueños y le dijo, vas a hacer esto. Bueno, un día despertó y le contó el sueño a sus padres, pero ellos no le creyeron, sus hermanos menos, y ustedes lo saben, porque no lo consideraban como una persona que llegara a ser grande. Sin embargo, lo que Dios le había dado era algo que se iba a cumplir de tal manera que ellos quedarían maravillados en lo que Dios haría con esta persona. Amén. Sucedió entonces, hermanos, de que José es vendido por sus hermanos. Esto es una situación dolorosa y triste, difícil, pero es aquí, hermanos, es en este ambiente. No podemos hablar de testimonio sin conocer entonces la situación que llevó o que provocó el milagro, hermanos. José es apenas un muchacho que tiene diversidad, tiene 11 hermanos, tiene una hermana, me parece, pero ella no aparece en la lista. Pero el punto es que de repente, hermanos, nosotros encontramos que José está en una situación difícil. Quiero que pensemos qué situaciones difíciles pasó, hermanos. Mire, ya entre hermanos la situación es un poco difícil. Los hermanos pelean por A, por B razón. Y pensemos ahora que José tenía hermanos que unos eran de parte de padre y apenas Benjamín es el único que es únicamente de padre y de madre. Entonces por eso hay un afecto especial hacia él, hacia Benjamín. Ahora, esta situación la iba a complicar el hecho de que Dios le estaba poniendo sueños a José, sueños que no iban a creer sus hermanos, menos sus padres. Pero esto despertaría en ellos celo, despertaría un enojo que lo llevaría a tenerle tanto odio que un día los hermanos de José están alimentando las ovejas, están cuidando de las ovejas, y cuando lo miran ellos dicen, allá viene el soñador. Entonces dice, hagámosle daño y veamos qué será de su sueño. Lo primero que yo quiero compartir hoy es que si Dios nos ha dicho o si Dios nos ha prometido algo a través de su palabra en un sueño o como Dios nos haya hablado, debemos estar seguros de que Él lo va a cumplir porque sus palabras son fieles y verdaderas. Hay un texto en Números, capítulo número 23, versículo número 19, que dice, hermanos, que Dios no es hijo de hombre, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Habló y se cumplirá, ordenó y se hará. Esto era lo que iba a pasar en la vida de José. Evidentemente no sería de la noche a la mañana, habría un proceso, habría un camino por recorrer, pero que llegaría en el tiempo de Dios. Amén. Entonces no voy a detenerme mucho en estos elementos. Ahora, a veces las personas no creen en nosotros. Es normal que la gente no crea en nosotros, pero es muy difícil pensar que nosotros mismos llegamos a dudar de lo que Dios nos ha dicho, y ese es un dolor, esa es una situación, hermanos, que nos debe llevar a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en nosotros, sobre lo que Él quiere hacer en nosotros y sobre lo que hará con nosotros. Amén. Si Dios lo prometió, va a tener cumplimiento, y esto es una palabra que no podemos refutarla. Amén. Bueno, ahora quiero compartir esta idea, y es que la paciencia en Dios será recompensada. Cuando usted sabe esperar en Dios, hermano, esa paciencia no quedará en el olvido. No es un tiempo perdido, sino que es un tiempo que fue invertido en forjar carácter de hombres, en forjar personas llenas de valor, en forjar personas que se han guardado para el Señor. Y esto es lo maravilloso. Bueno, si yo le preguntara a usted, si usted pensara en aquel que puede sentarse en el trono después de Faraón, usted me califica a otro, pero no es lo que nosotros calificamos, es lo que Dios quiere. ¿Sabe, hermano? Nosotros queremos personas ya preparadas, pero no queremos ver el proceso, no queremos entender el proceso, y eso es lo que nosotros no entendemos, hermano. Quisiéramos sentarnos ya en el trono, quisiéramos tener ya nuestra victoria, pero a veces hay procesos que van a prepararnos para llegar a ese lugar en el que Dios nos va a bendecir. José experimentaría esto y sería parte del proceso, pero también parte de la bendición. Entonces esa paciencia va a ser recompensada. Ahora, nos gustaría que las promesas y las peticiones que tenemos, Dios las conteste en el instante, en el momento, que no haya ningún tiempo, sino que nosotros quisiéramos llegar ya.
vea, sabe que cuando José recibió los sueños apenas era un joven, tenía ¿qué? 17 años. Esto creo que lo dice la Biblia en el capítulo número 37, versículo número 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, apenas tenía 17 años, pero en el capítulo número 41 y versículo número 46 vamos a encontrar algo diferente, y es que es lo que yo quiero mencionarles. Mire, dice la escritura en el capítulo 41, versículo 46: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. De 17 a 30 años, ¿cuántos años pasaron? Pasaron, creo yo, que 13 años, ¿verdad? Quiero ver, sí, 13 años. Entonces, 13 años para esperar una promesa, 13 años para ver el cumplimiento. Y esto nos va a enseñar, hermano, que en Dios podemos esperar con certeza y que sabemos que si Él nos ha prometido algo, lo va a cumplir seguramente. Amén. Ahora, espera 13 años, y es que este tiempo también se va a asemejar, porque nosotros quisiéramos las cosas ya. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento. En el momento más justo es cuando Dios va a obrar a favor nuestro. Esto me recuerda aquel momento en el cual también David, siendo un muchacho, se enfrentó al gigante. Bueno, David lo llamó muchacho, una persona, un joven de entre 15 a 17 años, pero reinó ya cuando comenzó sus 30 años, es decir, tiempos similares. Ahora, mire, cuando pensamos también en la historia, nos pasamos de la historia de José a la historia de David porque son historias similares. Y cuando pensamos dónde pasaron todo este tiempo, quiero decirle, de los 17 a los 30 años, ¿dónde pasó José? ¿Cuál fue la escuela? ¿Cuál fue el lugar donde él se formó? Usted tiene la respuesta probablemente. Si le pregunto, ¿dónde estuvo David hasta llegar a sentarse en el trono? Hermano, hay un libro muy hermoso, muy bonito, que se llama La historia de tres monarcas. Y en esa figura aparecen los tres reyes que están en el momento. Por un lado, vamos a poner acá, vamos a situar al rey Saúl. Y vamos a situar entonces al otro rey que se va a convertir, que es David. Pero vamos a agregar otro elemento, y es que va a haber otra persona llamada Absalón, que es una persona que intenta usurparle el trono a su padre. En esta historia yo le menciono, ¿por qué? Porque David pasó un tiempo, y usted lo mira, hermano, la nobleza. Él llega a experimentar un temor y un amor por el ungido de Jehová. En esa figura, este escritor de este libro nos presenta y nos dice: David es una persona que tiene que luchar, porque Saúl es una persona amargada, que ha perdido el Espíritu Santo de Dios, que ha perdido el gozo de Dios, y que ahora solo tiene una situación que le atormenta, malos espíritus. Cuando Saúl mira que David viene, él intenta lanzarle una lanza, una lanza y trata de matarlo. Oiga, hermano, esto va a venir a simbolizar más adelante la experiencia que David va a tener con su hijo Absalón, aunque es su familia, pero él debe luchar por no convertirse en un rey amargado, en un rey enojado, en un rey con deseos de muerte. Y esta es algo muy maravilloso. Ahora, ¿dónde aprendió todo esto? ¿Dónde aprendió lealtad David? ¿Dónde aprendió respeto por el ungido de Jehová? ¿Dónde lo aprendió? Por eso es que cuando alguna vez le usurpan el trono, él sale corriendo, porque tiene tanto respeto, hermanos. Ahora, ¿pero dónde lo aprendió? Lo aprendió en los desiertos, lo aprendió huyendo del rey Saúl, hermano. Los procesos, la paciencia en Dios siempre será recompensada. Probablemente nosotros queremos escuchar solo el momento del testimonio y ver solo el momento en que le ponen la corona y lo embisten como rey y lo ungen como rey, pero hay un proceso, y en ese proceso, mientras espere y usted está esperando en Dios, esa paciencia siempre será recompensada. Así es de que si ustedes tienen sueños en el Señor, si tiene deseo de servir a Dios, probablemente se encuentre en esta figura que se encontró David cuando tiene que evitar. Hermanos, debemos evitar como cristianos. De repente va a aparecer un joven, una persona llena de gracia,
Quizás alguien que hace o que canta o que predica mejor que nosotros, pero ¿qué podemos hacer? Sino darle gloria a Dios, hermano, no convertirnos en ese Saúl amargado que intentaba matar a un joven que estaba despierto, que estaba lleno de la unción de Dios, hermano. Pero también vamos a encontrar que ya ungido como rey o en el privilegio que tenemos, vamos a encontrar a alguien que quiere usurpar. Sin embargo, David no lo persiguió ni lo dañó, sino que tuvo siempre ese respeto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque José fue un objeto de paciencia, tuvo que aprender paciencia, hermano, y nosotros debemos aprender paciencia. ¿Quiénes dicen amén, hermano? Lo que pasa es que nosotros no nos gusta eso, pero la paciencia en Dios siempre será recompensada. Así como José esperó tantos años para llegar al trono, David esperó tantos años, discúlpeme, no esperó sentado en el palacio, no esperaron en un lugar preparado, esperaron en situaciones amargas, y de esos testimonios es lo que vamos a hablar entonces más adelante. Ahora, Dios nos va a hacer olvidar el pasado, Dios nos va a hacer que las situaciones que estamos sufriendo pasen, hermano, pero antes nosotros debemos crecer, pero debemos crecer quizás escondidos, donde nadie nos aplaude, donde nadie nos da una felicitación, donde nadie nos va a mirar. Ahí, hermano, cuando una persona crece delante de Dios, Jesús decía que debíamos crecer, imitarlo, y él decía, vayan y oren cerraditos ahí en su cuarto, oren a su Padre que ve en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Pero bueno, a veces es al revés, queremos que primero nos recompensen en público para luego hacer las cosas en secreto. No, es el tiempo de crecer, hermano. Yo le he contado a ustedes esta historia, es una vieja historia sobre un bambú, y es que este bambú, los primeros 7 años, dice la historia que yo no le he corroborado, pero esa historia dice así: los primeros 7 años esta semilla cae y comienza a echar raíces solo para abajo y se va profundizando. ¿Quiénes han sacado ya o han visto una raíz de bambú? Lo difícil, lo complicado que es mover un bambú. Esa tiene la característica de que cuando vienen las tormentas se mueve un lado, se mueve para el otro, pero la raíz está firme. ¿Por qué? Porque ha crecido para abajo. ¿Quiénes son cristianos aquí, hermano? Si usted y yo pudiésemos estar firmes, echar raíces para abajo, fundamentarnos en el Señor, el tiempo de la espera, va a venir tormenta para acá, tormenta para allá, pero usted está firme, y vendrá el tiempo cuando ya no crecemos para abajo, sino el tiempo en el cual Dios comience a levantarlo. La Biblia también establece que si nosotros nos humillamos, el Señor nos va a exaltar cuando sea el tiempo. El problema nuestro es, José podría haberse adelantado y decir, yo tuve este sueño. David podría haberse adelantado y decir, yo soy el rey, estoy ungido. Esperaron, tuvieron tiempo, tuvieron paciencia, y esa paciencia fue recompensada en el Señor. Usted y yo podemos estar esperando el cumplimiento de una promesa. La iglesia está esperando el cumplimiento de una promesa. Tengamos paciencia, hermano. La gente se burla cuando usted habla y le dice, Cristo pronto viene, el Señor está a las puertas. La gente se burla. Tenga paciencia, porque su paciencia será recompensada, no por los hombres, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en ese panorama, en ese sufrimiento, en esas situaciones, es cuando nadie nos ve, pero esa es la escuela que Dios está preparando para que alguien se siente en un trono digno de honra, en un lugar especial. Ahora, mire, entonces voy a pasar a lo siguiente, en lo cual dice que Dios hace olvidar el pasado. Seguramente usted está ahí, está diciendo, es cierto, yo recuerdo de dónde Dios me sacó, yo recuerdo lo que Dios hizo por mí. Si usted está agradecido con Dios, si tiene algo por qué alabar a Dios, hermano, testifíquelo, dígalo siempre. Hay gente que siempre está testificando de lo que Dios ha hecho, y esa es parte del testimonio con el cual nosotros podemos vivir. Amén. Ahora, Dios nos hizo olvidar el pasado. Vamos a ver entonces capítulo 41 del libro de Génesis, en el versículo número 50, y dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Bueno, va a suceder que en ese proceso, hermanos, aquí es donde viene la gracia de Dios y el poder de Dios, hermano. Lo que no entendemos hoy, un día lo vamos a entender, porque los planes de Dios son perfectos. José no era querido por sus hermanos, odiado,
ellos intentaron matarlo y lo lanzaron a una cisterna, a un agujero, pero que dice la Biblia que no tenía agua porque Dios se había hecho ese favor. Hermano, comenzó el sufrimiento de José. Él comenzó a sufrir, hermano. Luego uno de ellos dijo: ¿para qué lo vamos a matar si es nuestra sangre? Con hermanos como ellos, ¿quién quiere enemigos? Digo yo siempre, hermano. Pero la situación es que encontramos personas así. Esas palabras, esos daños, esas situaciones formarían un carácter en él fuerte, que no se daría por vencido. Si hay algo maravilloso de las personas, es que hay gente que ha tenido carácter, que no se da por vencido. Esa gente sale adelante, sale de las cisternas y ocupa lugares de honra. Entonces José no entregaría sus sueños en una cisterna, no renunciaría a sus sueños, a los sueños de Dios por un problema. Si usted tiene anhelos de seguir a Dios, de servir a Dios y está pasando pruebas, no renuncie, esfuércese, un día Dios lo va a premiar. Entonces José es liberado, lo sacan, lo venden a una compañía de ismaelitas que va para Egipto. En Egipto lo compra Potifar, que es el capitán de la guardia de Faraón. Y entonces, hermanos, ahí comienza todo. Ahí va a suceder unas situaciones bien difíciles. Lo vende como esclavo. Él está haciendo la limpieza. Una mujer entra y lo acosa y le dice: duerme conmigo. Él se guarda para el Señor y dice: ¿cómo haría este grande mal? Y todo esto es un panorama. Cuando la mujer se ve humillada, comienza a gritar y dice que él lo quiso tomar por la fuerza. José es puesto en la cárcel injustamente y está preso injustamente por hacer lo correcto. Entonces nosotros podríamos pensar: la vida es injusta. Puede ser que la vida sea injusta, hermano, pero tenemos un Dios justo que le dará a usted lo que usted un día hizo en su vida. Dice la Escritura que cuando nosotros hacemos el bien, también seremos premiados con el bien que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Ahora, esto yo lo resumo fácilmente, pero ¿qué tal si lo vivimos? ¿Cuántas veces nos ha dañado a alguien? ¿Cuántas veces esa área sentimental ha sido destruida, hermano? ¿Cuántas veces hemos sido vendidos, hermanos, como esclavos, quizás en palabras, en situaciones y en momentos incómodos? ¿Cuántas veces hemos sido puestos en cárceles que no merecíamos, pero que estamos ahí no porque lo merezcamos, sino porque Dios tiene un propósito? ¿Cuántas veces, sin embargo, si estás ahí, Dios te va a sacar pronto y hará de ti y traerá en ti un testimonio digno de alabar el nombre de nuestro Señor Jesús? Hoy podemos decir: qué bueno por José, qué valentía de José, porque miramos la historia terminada. José no la veía terminada, pero aún así se mantuvo fiel en integridad, en rectitud. Si usted no mira terminada la historia, hermano, lo mejor que podemos hacer es guardarnos para Dios, es guardar la palabra, es permanecer en la rectitud, porque un día vamos a ver esa historia terminada del poder de Dios actuando en nuestro favor. Amén. Ahora, entonces, sucedió entonces de que él es puesto en la cárcel. Alguien podría pensar: una persona que está en la cárcel no puede llegar a ocupar un lugar grande. Hermano, de peores cárceles nos ha sacado el Señor. La cárcel espiritual del pecado. Dice la Escritura que nosotros estábamos... Colosenses dice: había en contra de nosotros una acta de decretos, pero Cristo Jesús la quitó y la clavó en medio de la cruz. Hermano, no más acta de pecado, no más acta de condenación, no más condenación para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Amén. Ahora, entonces sucede que en esa cárcel Dios nunca lo abandonó a José. Todo el proceso Dios estuvo con él, como ha prometido estar con usted, como ha prometido estar con usted, conmigo todo momento. Amén. Ahora, de esa cárcel sucede de que el copero y el panadero tienen sueños. El copero tiene un sueño en el cual mira que va a volver a vertir vino en la copa de Faraón y a los 3 días es restituido. El panadero mira que hay un canastito, pero viene un cuervo y se lo come. Entonces le dice: a usted lo van a ahorcar. Y así sucede. José le dice al copero y le dice: no se te vaya a olvidar hablarle a Faraón de mí. A él se le olvidó porque no era el tiempo. Y todo esto ahí está en la historia. Pero ahí es cuando vamos a pensar, hermano, ¿por qué lo olvidó? Porque no era el tiempo de él, hermano. Mire, puede ser que la gente nos olvide a nosotros, pero en su tiempo Dios traerá una respuesta, hermano. Ahí hay unas enseñanzas muy lindas. Voy corriendo para tratar de llevarlo. Entonces sucede de que una noche Faraón tiene un sueño y despierta asustado y manda a decirle a las personas: tienen que interpretarme este sueño, tienen que decirme cuál es este sueño. Y sucedía de que él no se acordaba. Y entonces la gente está
está ahí sin poder responderle. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Sin embargo, en José estaba el Espíritu de Dios y fue Dios quien le dio una respuesta, y él comenzó a decirle: el sueño que usted veía es este, en el cual hay siete vacas gordas y 7 vacas flacas. Las vacas flacas comen a las gordas y no se les nota. Y luego hay otro sueño en el cual hay 7 espigas llenas de trigo, tan robustas, frondosas, pero hay 7 espigas marchitas que se comen las siete espigas verdes y terminan iguales. Y José le interpreta. Entonces, desde ese momento, ahí es donde Dios va a cambiar. Hermano, cuando la gente necesite, cuando este mundo necesita, cuando Faraón no encontraba luz en magos, en astrólogos, ni en ninguna otra ciencia de la tierra, solo pudo encontrar la respuesta en la gracia de Dios, en la provisión de Dios que estaría en la vida de José. Y eso es lo que Dios va a hacer hoy día, hermano. La gente está desesperada, la gente necesita, la gente anhela que alguien le diga cuál es la esperanza, qué es lo que viene, qué es lo que tenemos. ¿Sabe qué es lo que tenemos? Esperanza que Dios va a ayudarnos, esperanza que Cristo va a venir, esperanza que Dios va a salvarnos. Usted y yo debemos testificarlo. Aquí es donde las cosas van a cambiar. En este momento es donde las cosas se van a cambiar de tal manera que va a dar un giro, donde José ya no es el vendido, donde José ya no es el esclavo, donde José ya no es una persona que está injustamente puesta en la cárcel, sino alguien a quien Dios ha querido elevar. Deseo de todo corazón que si hay alguien que está sufriendo algo injustamente, en el momento propicio de Dios, Dios haga lo que tiene que hacer. Dios levante, Dios restaure, Dios salve, Dios sane en el tiempo y en el momento de Dios. Amén. Ahora, cuando Dios obra en las personas, es tan evidente, hermanos, como cuando, es tan evidente como cuando una persona, vamos a decir, como una mujer podría evitar, mire, las mujeres cuando están embarazadas y van a dar a luz algo, no se puede evitar, hermano, es evidente. Bueno, hay personas que lo ocultan, pero siempre hay rasgos. Ahora, la vida del cristiano, la vida del creyente, el testimonio del cristiano debería ser así, que estemos evidentemente marcados por la obra que Dios ha hecho y que nuestras acciones van a glorificar el nombre de Dios. Entonces, en ese sentido, yo estoy mirando lo que Dios va a hacer en José. Va a haber una acción marcada, y es que Él lo va a testificar. Por eso me encanta en el capítulo 41, versículo 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Oiga qué precioso, hermano. Antes que él viera esta situación, Dios va a hacer algo sobre él, y por eso es que Él le pone como nombre, y dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Oiga qué bonito, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esta es una palabra que a mí me encanta, hermano. Esta es una palabra hermosa. Mire, ¿por qué le puso Manasés? Yo sé que todos tenemos preferencias por los nombres y le ponemos nombres porque simbolizan algo. Para José, el nombre de Manasés le identificaría y decía: Dios me hizo olvidar de mi trabajo. Hermano, yo quisiera que usted fuera recompensado y premiado en aquello por lo que se esté esforzando, pero hay gente que va a trabajar toda su vida y no va a alcanzar lo que tiene ni lo que quiere. Discúlpeme, yo sé que Dios puede cambiar esa situación. Dios puede otorgarle a usted por lo que está luchando, por lo que se está esforzando, pero también debemos pagar ese precio de esa palabra, de ese testimonio que debe estar en nosotros. Amén. Ahora, José lo va a confirmar y va a decir: Dios me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hermano, José había sido una especie de que lo habían tenido en poco, hermano, menospreciado, sin ninguna recompensa, sin ningún pago, quizás como esclavo, pero él hacía las cosas bien, las hacía con amor, las hacía con lealtad, las hacía con fidelidad delante de Dios, y eso Dios se lo iba a hacer olvidar un día, le iba a borrar ese sufrimiento. Hermano, qué triste es que usted haga algo y nadie le diga gracias. Si lo hizo para Dios, hágalo con amor, con alegría. Nadie le va a decir gracias, pero un día el Señor le va a recompensar, le va a pagar, y usted quedará asombrado de lo que Dios hace. Entonces, mire, Dios va a hacer olvidar ese pasado. ¿Cómo podemos olvidar, hermano? Él había sido odiado por sus hermanos, lanzado a una cisterna, vendido, llevado como esclavo, estuvo preso, hermano, sin ninguna causa, pero Dios puede hacer, porque lo que Dios hace en la vida del hombre es algo maravilloso, hermano. Dios puede obrar. Por ejemplo,
El apóstol Pablo, hablando acerca de lo que Cristo había hecho, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es decir, es una obra evidente totalmente la que Cristo puede hacer. Lucas capítulo número 19, versículo 7. Zaqueo dice: si en algo ofendido, si en algo le debo a los pobres, yo se lo voy a devolver cuadruplicadamente, porque la obra de Dios es así, es grande. Él hará olvidar esa obra, ese trabajo que alguna vez usted sufrió injustamente. Él lo puede borrar con una acción en la que Él va a hacer. Dios lo va a reivindicar y lo va a llevar a usted al lugar que usted merece. Pero es necesario mantenernos siempre en la palabra de nuestro Dios. Ahora, Dios va a cambiarlo, Dios va a hacer olvidar. Deseo de todo corazón que haya alguien que está aquí luchando con un pasado que no puede olvidar. Entréguelo en las manos de Jesús, póngalo en las manos del Señor, despójese de Él, despójese de todo lo que le hace llorar. Hermano, la parte afectiva, los sentimientos, es algo que nos daña, es algo, mire, hay gente con recuerdos de hace 40, de 50 años, con heridas de hace 50 años. Es tiempo de entregarlo al Señor, que Dios haga olvidar su error. Quizás su papá lo ofendió, quizás su mamá le vendió, lo entregó, le hizo daño, pero yo no sé, hermano, pero esta es una palabra para usted. Dios puede hacer olvidar su trabajo, el sufrimiento, aquello que alguna vez no quiso sentir, pero lo sintió y le dañó. Pero si viene al Señor, si entrega esa carga, Él puede hacer olvidar esa obra, esa situación, y usted va a decir: Dios hizo olvidar mi trabajo, todo lo que me hicieron daño. Amén. Ahora, dos maneras en las cuales Dios hace olvidar nuestro pasado, y es que Él borra los momentos amargos. Dios puede borrar, si borra nuestros pecados, ¿cómo no va a borrar los momentos amargos, hermano? El pecado es algo que no se puede borrar. Jeremías capítulo 2 dice: aunque te amontones lejía y jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Pero si Él borra nuestro pecado, también borra nuestros momentos amargos y nos hace sentir como nueva criatura delante de Él. Ahora, borra nuestros momentos amargos materialmente y espiritualmente. Ahora, por eso Job capítulo número 11, mire, Job tenía que olvidar ese pasado, hermanos. Y uno de los amigos le dice: si tú te vuelves a Dios, te vas a acordar, vas a levantar tus manos a Dios. Le dice, aunque es una acusación falsa, pero lo que le está diciendo es verdadero. Él le dice: vas a levantar tus manos en justicia delante de Dios y te vas a acordar, dice, te vas a acordar de estas situaciones como agua que pasó, como una tormenta que pasó, pero después de la tormenta siempre vendrá la calma. Así es que, hermano, usted está sufriendo, pero va a venir una respuesta, va a venir un tiempo de vindicación en el cual Dios le hará olvidar todo el pasado, todo el sufrimiento, y le devolverá el gozo que había perdido. Bueno, sigo leyendo entonces Génesis capítulo número 50, 51, 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este pasaje me encanta, hermano, porque créame que cuando yo miro este texto digo: Padre, ¿cuántas veces tú nos has hecho fructificar en la tierra? Oiga, no en una tierra bien hermosa, no en una tierra bien preparada. Sin embargo, en las tierras difíciles, en los lugares escabrosos, también crecen las plantas, hermanos. En los lugares duros, áridos, también allí crecen las plantas. Y si crecen las plantas, ¿cómo no va a crecer la gracia de Dios? ¿Cómo no va a florecer el amor de Dios? Hermanos, que nos llegó a salvar a un valle de espinos, hermanos, que nos llegó a rescatar a un lugar, a un desierto escabroso. Ahí es donde Dios puede llegar. Por eso me encanta este texto donde José está testificando y dice: el primero es que Dios me va a hacer olvidar mi trabajo, Dios va a quitar el sufrimiento de mi trabajo, pero segundo es que Dios me va a hacer fructificar en la tierra de mi aflicción. Esta es una promesa para usted que está sufriendo, esta es una promesa para usted que está llorando quizás y que piensa que nunca va a salir de esa condición. Si José lo hizo con la ayuda de Dios, usted puede hacerlo tomado de la mano de Dios, tomado de las promesas del Señor, hermano. Y me encanta porque los dos hijos son Manasés y Efraín. Uno es que Dios nos hace olvidar el trabajo, y dos es que Dios nos va a hacer fructificar en la tierra de la aflicción, hermano. Deseo de todo corazón. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de aflicción, hermano.
cómo llevarle esperanza a aquella familia, a aquel hermano, cómo llevarle esperanza a aquel hermano que se le cayó una pared en la tormenta de anoche, cómo llevarle esperanza a aquella hermana que perdió todo, cómo llevarle esperanza a esa gente. Miramos las noticias de lo que está pasando. Hay una sola palabra, y es que Dios tiene el poder de cambiar nuestra aflicción y transformarlo en el gozo que Él tiene. José lo vivió, hermano. La situación que él vivió, la aflicción que vivió José, quizás no sea como la nuestra, pero si estamos pasando la aflicción, hermano, seguramente Dios va a cambiarlo por una tierra de bendición para nosotros. Entonces dice el versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Siempre he tenido ese deseo. De hecho, he compartido alguna vez unas imágenes y yo miro cómo una planta nació en medio de rocas. Nació. A mí me encanta eso, hermanos. Me encantan las plantas. Y cuando yo miro de repente que una planta nació en una pared, en un pequeño agujero, yo digo: ¿y cómo es que si esa planta está floreciendo? ¿Cómo es que si esa está dando fruto? ¿Cómo es que yo como cristiano me voy a vencer? Me voy a derrotar. Hermano, estoy seguro que está pasando aflicción, pero en el lugar donde usted está afligido, allí exalte el nombre de Dios, porque en un momento Dios va a obrar sobre su vida. Me encantó este despertar. Esta mañana desperté quizás a las 5:30 de la mañana, y cuando miré estaba neblinado, pero alcancé a escuchar el canto de las aves y me motivó, y dije yo: si ellas están cantando debajo de la lluvia, porque había lluvia y neblina, si ellas están cantando debajo de las aves, ¿cómo es posible que yo me rinda, me dé por vencido? No, los tiempos difíciles, los momentos de aflicción, hermano, también son momentos de preparación. Ahí surge una alabanza nueva, ahí surge una alabanza, una adoración verdadera, hermano. Me encanta, porque José está diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué es lo que lo está afligiendo a usted hoy, hermano? Dios puede hacer que esa aflicción hoy se vaya, perdóneme. Pero hay situaciones en las cuales vamos a llorar, vamos a sufrir, pero Dios traerá algo nuevo, algo bueno sobre cada uno de nosotros. Bueno, yo he oído testimonios de hermanos que me dicen: hermano, en el techo de mi casa nació una sandía. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero puede fructificar. Ese no es su terreno, no es su lugar, pero puede fructificar. Yo sé que usted quizás esté en un lugar incómodo, pero ahí puede fructificar como hijo de Dios, hermano. Si yo le pregunto de testimonios, me van a decir cosas asombrosas, como de repente, mire, usted deja una papa. Yo alguna vez tenía unas papas por allá guardadas. Cuando vine tenían raíces y habían comenzado a echar su raíz. Hermano, si eso lo puede hacer una planta, yo sé que usted puede fructificar, puede dar fruto. Dios puede darle fruto en el lugar y en el momento que usted está. No piense, no diga: estoy olvidado. Mejor diga: el Señor va a obrar a mi favor y traerá el testimonio de José. Que Dios cumpla en nosotros esa idea, que borre todo tu pasado, que borre todos tus errores, que borre todos tus pecados, que borre toda tu amargura y que traiga esa fructificación en tu vida. Amén. Ahora, mire, en lugar de la esclavitud donde fue vendido por sus hermanos, todo eso, hermano, el Señor lo convirtió en algo maravilloso. El lugar de la esclavitud fue el lugar donde Él gobernaría. Yo no sé dónde ha sido enviado usted, hermano, pero si lo han mandado a un lugar de esclavitud, de dolor, de angustia, ahí va a ser el lugar donde Dios lo va a levantar, porque no es usted, es Dios, es la gracia de Dios sobre usted. Ahora, el lugar de la injusticia. Mire, José pudo haberse puesto a pensar: pero es que yo estoy injustamente aquí. Hermano, es el lugar de la injusticia. Es de donde Dios lo iba a sacar, hermano. El lugar de la escasez, ahí sería donde él vería la mano de Dios y miraría ese tiempo de abundancia cuando otras naciones estaban pereciendo. Ahora, este mismo ambiente de infortunio y desaliento es el que Dios usó para cumplir en José lo que tenía que cumplir. Los sueños de José, esa túnica de colores, esa investidura, hermanos, que le arrebatarían sus hermanos, pero que Dios la tenía preparada más adelante. Ese lugar, hermano, ahí fue, en el lugar de la aflicción, Dios es capaz de cambiar maldición en bendición. Esto me encanta y lo refleja, creo que Deuteronomio 23:5. Un día un individuo quiere maldecir a los hijos de Dios y Dios le dice: Balaam, no vayas, le dice, no. Y él le persiste en ir, pero cuando llega allá, Dios le dice: vaya, vas a ir, le dice, pero vas a decir lo que yo te diga. Balac lo ha contratado para que maldiga al pueblo de Dios
Y cuando está allá listo para proferir maldición para los hijos de Dios, de la boca de Balaam sale bendición, hermano. Porque Dios nos va a hacer prosperar y fructificar en la tierra de la aflicción. No importa quién quiera maldecirte, si Dios tiene bendición, Él cambiará tu vida. Hermano, si Dios tiene un propósito, no importa si te cayó la pared, hermano, Dios va a levantar algo nuevo, hermano. Si perdió la casa, Dios va a levantar algo, hermano. Dios traerá bendición, Dios traerá respuesta para nosotros, pero debemos creer en nuestro Dios y en nuestro Padre. Quiero finalizar entonces esta historia, la de José, con el testimonio. Él tiene un testimonio y su testimonio va acompañado de acciones que exaltan a Dios. El primero es que él dice: Dios me hizo olvidar mi pasado. Deseo que Dios olvide, borre cualquier pasado, hermano, por oscuro o blanco que sea, que Él lo borre y traiga a ti gozo y esperanza. Pero segundo, deseo que allí, en el lugar de tu aflicción, donde te oprimieron tanto, donde no te querían pagar, donde no te respetaban, donde inquebrantaban tus derechos, ahí Dios te haga fructificar, para que cuando llegue el tiempo, hay gente que se va a decir: es que verdaderamente Dios estaba con él. Hermano, vea la cara de los hermanos de José cuando llegan a comprar grano a Egipto. Ellos no lo pueden creer, hermano. Ellos están temblando. Mire, hay gente que no va a creer lo que Dios está haciendo con usted, pero tampoco podrá creer lo que Dios hará con usted. Solo hay algo que debemos hacer. Dios siempre estuvo con José, pero José siempre estuvo con la idea de obedecer al Rey de Reyes. Tratemos, hermano, esforcémonos porque la palabra de Dios se cumpla, y si se cumple en nosotros, habrá un testimonio. Quiero finalizar esta lectura de la palabra recordando un testimonio en el cual aparece Jesucristo, y es en Lucas capítulo número 5, versículo número 8. Pedro había estado intentando pescar toda la noche y no había pesca. Entonces sucede de que aparece Jesús para resolver los problemas del hombre. ¿Quiénes dicen amén? Jesús siempre resuelve los problemas del hombre, hermano, y le dice que eche la red en cierto lugar. Él obedece, y esto es otro tema, pero yo quiero enfocarme en esta parte. En el versículo número 8 dice la escritura de que el 7 dice de que el 6 y el 7 dice de que ellos almacenaron gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Entonces cuando llegan a la tierra, Pedro cae postrado de rodillas, y esto es lo que yo quería compartirle. Pedro cae postrado de rodillas, y cuando mira al Señor le dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Otro testimonio, hermano. Pedro se mira pecador, Pedro se mira indigno. Y ¿sabe qué? Yo quiero decirle, nosotros probablemente no nos veamos dignos, pero si hemos recibido algo, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, y es para que también podamos testificar que no es nuestra gracia, sino la gracia de Dios sobre nosotros. Los sueños de José se cumplieron, los sueños de Dios se cumplieron en la vida de José. Deseo que la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios se cumpla en usted y salga de la tierra de su aflicción y del lugar de su tormento. Dios lo haga fructificar, lo haga lleno de bendición, tanto que usted diga: el Señor me hizo olvidar la tierra de mi aflicción. ¿Qué testimonio tendrá usted? No lo sé, pero si lo tiene, que nuestro testimonio vaya acompañado de acciones que glorifiquen a Dios. Mire, en la vida encontramos gente en las iglesias que de repente dicen: quiero ofrecer un culto de acción de gracias, hermano. Amén, le digo yo. Pero el único día que llegan a la iglesia es el día que ofrecen el culto de acción de gracias. Eso no sirve, si eso es salir por compromiso. Una acción de gracias, un testimonio es que usted marque, que usted cambie su vida. José nunca fue el mismo cuando salió de la cárcel, se convirtió estuvo como gobernador, se sentó en un trono. Que nuestra vida no sea la misma después de recibir un milagro de Dios, sino que como Pedro digamos: soy indigno, soy pecador. Pero Pedro nunca más volvió a ser el mismo, ni José volvió a ser el mismo. Así es de que, ¿cuál será su testimonio, hermanos? El testimonio más grande es que Cristo borró nuestros pecados, lo pagó con su sangre y nos ha hecho hijos suyos, y un día ha de regresar por nosotros para estar y tenernos con Él. Dios les bendiga. Me gozo de poder saludarles, pero quiero orar esta noche, hermanos. Dios les bendiga a los que han estado ahí escuchando la palabra de Dios. Quiero orar porque también siempre tenemos este objetivo: orar. Hermano, probablemente usted está sufriendo daños materiales, físicos, espirituales, no lo sé.
y está en tierra de aflicción, en tierra de angustia, hermanos, miramos noticias y nos damos cuenta de lo que la gente está sufriendo. Pero yo quiero orar y pedir al Señor que Él borre su pasado, que Él borre su dolor, que Él borre su angustia y que lo plante en un lugar, no en un lugar en el que nosotros queramos, sino en el que Dios quiere, pero en el que vamos a fructificar, en el que vamos a traer fruto, de la manera que José dijo: en la tierra de mi aflicción Dios me hizo fructificar. Quiero finalizar diciendo entonces, hermanos, que cuánta gente ha sido levantada de una calle, de una cuneta. Allí donde pecaron, allí donde dañaron, allí donde hicieron el mal, Dios los levantó por su poder, hermanos, y ahora están adorando y exaltando el nombre de Cristo. Y la gente se queda asombrada de lo que Dios hace. Oremos al Señor, pidámosle que Él nos bendiga. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Esta noche quiero agradecerte a ti, Señor, y pedirte que por favor bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, Señor amado. Yo sé que las aflicciones, Señor, es algo que se cumple. El salmista dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Padre, en tu nombre, Señor, vengo a pedirte, vengo a suplicarte. Puede ser que haya alguien ahí, Señor, intentando olvidar, borrar un pasado que le atormenta. Eso no lo podemos hacer nosotros, a menos que tu paz llegue para traer esa tranquilidad, a menos que tu perdón llegue para poner paz en el corazón, a menos que tu presencia llegue para poner paz en ese corazón. Señor, te pido en el nombre de Jesús, si hay alguien que está siendo afligido, Señor, si hay alguien que está sufriendo por el pasado, por errores, Señor, que esta noche, Padre, pueda volverse a ti, reconciliarse contigo, Señor, y que la gracia de tu Espíritu, como el salmista diría: vuélveme el gozo de tu salvación, que vuelva esa gracia sobre la vida de tus hijos, Señor. Pero también quiero pedirte, Señor, probablemente hay alguien, Señor, que está siendo plantado, fue plantado en una tierra difícil, Señor, en un lugar difícil, en una tierra de aflicción, Señor amado. Ahí es donde yo quiero pedirte, Señor, llega, Padre, para que mi hermano no se vaya a marchitar, sino al contrario, que pueda reverdecer, Señor, que esté vigoroso, que esté firme, que esté fuerte, y en el momento más propicio pueda fructificar para exaltar tu nombre, para darte gloria, para darte alabanza a ti, Señor. Padre, quiero agregar, Señor, una oración por nuestra nación, Señor, por este país, pedirte, Señor, que guarde, Señor, pero este tiempo de aflicción que nos lleve a pensar, Señor, que tú eres soberano, que tú eres grande, que tú eres fiel, que tú eres real, Señor amado. Por favor, ayúdanos a volver nuestra mirada a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, amado Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor de los cielos. Amén, Dios, y amén. Gloria al Señor. Bendito Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno si se quedó hasta el final. Espero de todo corazón que el Señor pueda hablarles. Y si estamos sufriendo, tenemos un Dios que puede cambiar nuestra aflicción por una bendición. Al final tendremos un testimonio grande del poder de Dios. Un saludo grande, hermanos, un saludo fraterno. Espero que a pesar de las situaciones nos mantengamos en pie y sigamos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Dios les bendiga a los hermanos, a los familiares. Dios les bendiga. Vamos a seguir adelante hasta que Cristo venga con su ayuda. Si Dios nos permite, vamos a estar el próximo domingo a las 5 de la tarde para compartir otra vez la palabra de Dios. Los hermanos que son de la iglesia, decirles pues que ya han pasado la lluvia, ¿verdad? Pero aún en nuestro día se han pronosticado que viernes y sábado van a haber otras situaciones difíciles. Hermanos, si siente que su casa tiene riesgo, pues aunque sea en el templo, aunque sea algo, como diríamos, no hay mucho espacio, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios podemos acomodarnos, pero la idea es evitar el riesgo. No queremos que alguien vaya a sufrir un daño por una tormenta, por algo que pueda provocarle daño a su integridad física. Dios bendiga a los hermanos que están colaborando, visitando hogares donde se han sufrido daños. El Señor les va a bendecir, ¿verdad? Y les va a pagar grande y poderosamente. Dios les bendiga. Esperamos vernos el domingo a las 5 de la tarde con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.